Alberto Nájar, si te parece bien, vamos dándole entrada, que ya se encuentra con nosotros nuestro querido compañero, colega, ya podremos decir, colaborador de este espacio de Momentum, de Rompeviento TV, de Pie de Página, y que es el doctor Víctor Martínez, que ya se encuentra con nosotros, médico internista, allí en el Hospital Ángeles, que ya se encuentra con nosotros, Hospital Ángeles de Lindavista, ya está bien acicalado y todo eso. Muy bien, mi querido doctor Víctor Martínez, bienvenido. Hola Ernesto, buenos días, ¿cómo estás? Alberto, buenos días. Ve, ahora sí extraño la corbata, la Ah, corbata ya. de Andrés, ¿no? No, no, Bien. me puse a tono con el benedictino que estuvo hoy ahí en la mañanera, entonces mira, ahora sí estoy muy ceremonioso. A ver, levanta los pies, tres guaraches, Sí. sandalias. Bueno, esa es la ventaja de transmitir así, ¿verdad? Que nomás se ve de Sí. aquí para arriba y ya ves cuántos videos se les han salido de las manos ahí, que de pronto se le ve que uno está en short y que otro está en quién sabe qué. Bueno, hay hasta legisladoras que en foros de Zoom se les han salido unos comentarios, pero bárbaros, ¿no? No sé si recuerdan ahí esta legisladora, que ya no me acuerdo su nombre, que era que pásame los calzones, no sé qué. Pero, Imagínate en un foro en el Senado de la República. Qué barbaridad. Sí. La, Bueno, la de a veces hay que anécdotas. ponérselos para participar. Pues sí. Mi querido doctor, buenos días, gracias por acompañarnos. Pues hay otra vez, pues hay otra nueva variante que pues ya se ha estado hablando mucho también, así como estaba la Delta, pues ahora está esta otra variante que están anunciando, la Omicron. Omicron. Ujú. ¿Y cuál es la valoración sobre esta nueva variante? Hemos estado leyendo que bueno, que no es tan agresiva como la Delta, es más suave y que las vacunas siguen funcionando para esta nueva variante. ¿Qué decir de esta nueva variante del Omicron, doctor Víctor Martínez? Ah, Bueno, pues mira, en este aspecto tiene dos funciones primordiales. Una es que me invitan a participar cada que hay una nueva. Entonces eso para mí es publicidad pura, ¿no? Y la segunda, pues es para la especulación, ¿no? Porque finalmente la probabilidad de que nos vuelvan a guardar en domicilios, ¿no? Que vuelvan otra vez a parar la economía, creo que sirve muy bien para la especulación. Fuera de eso, la realidad es que las variantes no tienen una repercusión importante en el padecimiento. Si nosotros ahorita analizamos, digo, sobre todo los que nos dedicamos a la medicina clínica en consultorio, puedo decirte que desde todo el tiempo que hemos estado en la pandemia, eh, pocas veces se hace la determinación del tipo de cepa que los pacientes están portando. Y la evolución que tienen los pacientes realmente tampoco hace una diferencia ostensible entre cada evolución clínica, ¿no? Que dijeron, no, esta evolución clínica es principalmente causada por Delta o por Omicron. No, la realidad es que no tiene una repercusión importante a nivel clínico como tal. Y a lo mejor un punto relevante que sí vale la pena ahí subrayar es que si el virus modificara la espícula, pues terminaría suicidándose, porque esa es la forma de entrar a la célula. Entonces, esa parte del virus nunca va a mutar. Mutarán algunos pequeños, algunos cambios leves en esas orden de proteínas, pero no puede modificar su estructura fundamental, porque si no, no podría entrar a la célula, no podría reproducirse y prácticamente se estaría suicidando, ¿no? Entonces, yo creo que el tener o no una cepa de diferentes tipos para los médicos que nos enfrentamos a los pacientes o más bien al virus. Algunos pacientes sí nos enfrentamos, pero bueno, al virus como tal, sí tiene poca relevancia, poca relevancia. doctor, esta mutación, no sé si llamarle mutación sea correcto, doctor, del SARS-CoV-2, que ahora se llama Omicron u Omicron, no tengo claro cómo se pronuncia, y que se ha considerado como contagiosa, sí, con un nivel de atracción y de contagio mayor que otras, pero menos peligrosa.
y ya han sido ya varias las que han estado presentes, en todas de la misma cepa, del mismo coronavirus. No sé si la pregunta que me surge es, eventualmente el mismo virus está ya llegando a un proceso de decantamiento y está en la medida en que las siguientes mutaciones que se esperan podrían ser menos peligrosas y llegar a un momento en el cual ya deje de ser un factor de riesgo mortal como fue en su principio, doctor, o todavía le falta. No sé No, si me no, expliqué con la pregunta, doctor. no, este planteamiento que tú haces es muy importante. La realidad es que los virus se están mutando de forma continua. Yo creo que es muy difícil saber con exactitud cuántas mutaciones lleva. Son una enorme cantidad y la realidad es que las llegan a tener como más preponderancia o más permanencia dentro de lo que es el ecosistema pues, de estos virus. De hecho, pues al final del día, el SARS-CoV-2 es una mutación de otro virus. Aquí la única realmente relevancia importante es que este virus, la única característica que yo he planteado y que hemos subrayado es el hecho de que afortunadamente necesita de un receptor para entrar a la célula. Ese es un punto fundamental comparado a lo mejor con la influenza. La influenza tiene una serie de enzimas que le ayudan a penetrar el epitelio de las vías respiratorias y no importa ahí, no hay un receptor para ese virus. Ese puede dañar la mucosa de las vías respiratorias por las enzimas que produce. En este caso, este virus tiene la característica de necesitar un receptor para poder entrar y reproducirse para propagarse. Si nosotros ahorita analizáramos, por ejemplo, hoy estamos a 8 de diciembre, el 1 de diciembre fue el AMLO Fest, ¿no? En este momento tendríamos que tener ya un pico de infección, una nueva ola, ¿no? Ya para tendríamos que empezar a tener casos clínicos con COVID después de esa reunión de personas, muchas de ellas sin cubrebocas, obviamente por más que se pidiera, pues estaban finalmente a menos de la distancia que deberían de estar. En fin, una serie de circunstancias que nos hacen pensar que probablemente esta Navidad sí pueda ser nuevamente familiar como antes, ¿no? Yo creo que el que hasta ahorita no tengamos un nuevo ascenso en el número de casos nos puede dar la esperanza de que hayamos alcanzado ya la inmunidad de rebaño, que ese es un punto así fundamental. Entre los pacientes infectados, entre los pacientes vacunados, yo creo que ya hemos llegado a más del 60% de la población inmunizada contra el virus, ¿no? Ya es inmunidad del rebaño, el doctor Víctor Martínez, por la inmunidad contagiosa que tuvimos o por la vacuna. Y en dos, y la otra pregunta, ¿se dio ya la tercera vacuna, se autorizó la tercera vacuna para adultos personas de la tercera edad con la vacuna AstraZeneca? Si algunos no estuvimos de acuerdo con que se autorizara la vacuna para los jóvenes de 15 años en adelante, no sé si esto es lo mismo o no, cómo entender esta tercera vacuna para adultos, para personas de la tercera edad, ¿es parte del big business, del gran negocio, o realmente sí vale la pena, amerita esta vacuna, esta tercera vacuna? Que ahí hay varias miradas que pueden hacer como sacar conclusiones de forma distinta. La primera es, si fuera la posición, diría que es inmunidad de rebaño por todos los acarreados al AMLO Fest, ¿no? O sea, es una inmunidad de rebaño. Pero en realidad, lo que sabemos hasta ahorita es que la contagiosidad del virus, ¿no? El que se pueda diseminar, requiere de que menos del 60% de las personas susceptibles no estén inmunes, ¿no? Entonces, ahorita yo creo que tanto el conjunto de pacientes inmunizados con la vacuna como la gente que finalmente experimentó la enfermedad y los que ni cuenta se dieron de que se infectaron, nos permiten pensar en este momento que sí hemos alcanzado ya esa inmunidad de rebaño y que eso nos va a permitir tener como ya una evolución ya no de pandemia, sino de probablemente endemia, porque el virus seguirá finalmente con nosotros, pero la inmunidad que se adquiere todavía no sabemos cuánto tiempo dura, pero es de larga duración, eso no me queda duda, ¿no?
¿Por qué? Porque al final del día, hasta ahorita, y vuelvo a repetir y subrayar, esta es mi opinión, esta es mi experiencia, los pacientes, no he visto un solo paciente con cuadro de reinfección bien documentado en todo lo que va de estos prácticamente ya 2 años de la enfermedad. Por otro lado, entonces nosotros decimos, oye, debe de ponerse la tercera dosis. Creo yo que es por cuestión de política pública, porque sería muy difícil que pudiéramos determinar qué grado de inmunidad tiene cada persona, que eso sería lo ideal. O sea, en lugar de poner otra vacuna, ver si ya tenemos inmunidad, ya no es necesario exponerse a una nueva dosis de otra vacuna. Cualquier sustancia que entre al organismo tiene la capacidad de hacer daño. De hecho, revisando los efectos colaterales que produce el virus, de la vacuna, perdón, son muy pocos, eso es cierto, es muy baja la posibilidad de que uno tenga un evento grave. Pero, por ejemplo, en algunos de los estudios que se hicieron en Israel, se veía que los jóvenes del sexo masculino, adolescentes, son los más propensos a la miocarditis, por ejemplo. Y de esos, la mayor parte de los que hacen miocarditis desarrollan una enfermedad leve. Sin embargo, de los pacientes que ellos estudiaron, por lo menos un paciente falleció de miocarditis, ¿no? Entonces, obviamente, revisan a una gran cantidad de personas y es muy baja la incidencia, pero existe finalmente el riesgo, ¿no? A lo mejor cualquiera dirá, bueno, también es un riesgo que el joven se infecte y que desarrolle un cuadro grave, pero es menos probable, ¿no? Entonces, una tercera dosis, lo que yo le sugeriría a las personas que nos están viendo es, prueba tus anticuerpos, si están positivos, en realidad no necesitas una tercera dosis, ¿no? Porque el objetivo fundamental es desarrollar anticuerpos, desarrollar células de memoria contra el virus. Y esas las desarrolla uno con la vacuna o con la enfermedad. Dentro de esta idea que usted plantea, doctor, que es el objetivo central, desarrollar anticuerpos, y en escenario de que estamos en México, por fin parece que estamos llegando a la inmunidad de rebaño. Eso significaría, doctor, una pregunta que de nuevo a ver si la puedo plantear bien. El cuerpo tiene como una especie de catálogo de los bichos que le afectan y genera anticuerpos justo para que no causen el daño inicial. Podríamos decir que eso sería como una especie, sí, como la inmunidad, pues. Podríamos decir, doctor, que el SARS-CoV-2 está ya incorporado dentro de este catálogo del cuerpo de los seres humanos, de manera tal que cada vez sea menos peligroso la afección a este virus. ¿Y cómo se puede, si fuera el caso, cómo se podría garantizar de que efectivamente la peligrosidad del virus se mantenga cada vez más baja? Lo digo por la tentación que se tiene, sobre todo ahora que se acerca el Maratón Guadalupe Reyes, pues de bajar la guardia, doctor, de descuidar las medidas de sana distancia, cubrebocas, gel, limpieza, etcétera. No sé si me expliqué con la pregunta, doctor. Sí, cómo no. La realidad es que en la naturaleza todo termina finalmente buscando la manera de sobrevivir, ¿no? Así como los virus y las bacterias desarrollan ciertos mecanismos que se transmiten a través de sus generaciones, es para defenderse a veces de antibióticos a los que están expuestos, ¿no? Eso a veces se da resistencia bacteriana. Entonces hay bacterias que ya aunque le ponga uno hasta bombazos, no termina finalmente de erradicar la bacteria. Es muy común, por ejemplo, en la Escherichia coli actualmente. Pero, por ejemplo, nosotros, al final del día, cuando todo lo que entra a nuestro organismo, que no pertenece a nosotros, que no tiene nuestras marcas en su membrana, inmediatamente el sistema inmunológico pues trata de limitarlo, de detenerlo, ¿no? A veces le da tiempo de hacerlo antes de que el virus haga daño, pero la mayor parte de las veces tenemos que pasar una enfermedad para poder desarrollar células de memoria. Son glóbulos blancos especializados en leer, pues, tener digamos, la información del germen y crear una serie de anticuerpos para inactivar al virus. Por ejemplo, en el caso del coronavirus, si fuese una sola espícula, sería muy fácil inactivarlo, pero no, el virus tiene
miles de espículas. Entonces, puede ser que con la vacuna logremos que se produzcan anticuerpos y el cuerpo pueda lograr inactivar varias espículas, pero con una o dos que queden libres puede el virus finalmente ingresar a la célula y reproducirse. Claro, es muy diferente que entren, no sé, 5 millones de virus y solamente podamos inactivar y queden sin inactivar 50,000. La evolución de la enfermedad es muy leve. Por eso si vemos ahorita nosotros las tasas, la gráfica con las tasas de mortalidad, pues evidentemente después de que se empezó o que se terminó de vacunar, pues ya la tasa de mortalidad se redujo de forma ostensible, que es uno de los objetivos de haber autorizado la vacuna de forma emergente, justamente para reducir toda esa carga de mortalidad tan severa que tuvimos el año pasado. Ya, doctor Víctor Martínez, a las personas, porque estoy leyendo ahí algunos de los comentarios también, a las personas que ya nos dio, ya nos dio puede pasar, además de los anticuerpos que ya podamos tener, no importa la temporalidad, no importa si pasaron, si me dio hace 6 meses, hace un año, hace 2, ¿hay alguna diferencia? ¿Qué tipo de inmunidad tenemos los que ya tuvimos COVID? ¿Cómo explicárselo a la gente? Porque sigue habiendo mucho este asunto de los anticuerpos, la prueba de los anticuerpos, si en qué consiste, cuánto cuesta y demás. Sí, en realidad esta prueba es muy útil para dos cosas. Uno, obviamente para saber si ya estamos inmunizados. Y segundo, para saber si fue por vacuna o si fue por enfermedad. Y una muy importante es para ver si realmente me infecté, porque muchos pacientes tuvieron PCRs positivas y no desarrollan anticuerpos. Quiere decir que realmente no desarrollaron una enfermedad. Eh, el punto importante ahí es que con la enfermedad desarrollamos anticuerpos contra todo el virus en general, membrana, núcleo, proteína, espícula, en fin, es una inmunidad más completa, digamos con un catálogo más amplio, ¿no? Con más armas para inactivar al virus. Pero, por ejemplo, cuando es por vacuna, pues solamente es la pura espiga, la pura espícula, la pura proteína S, que es donde realmente hace contacto con el receptor en la célula del cuerpo humano. Entonces, sí, es muy importante. La verdad es que están ya accesibles. No todos los laboratorios lo hacen. A veces hasta cuando uno prescribe la prueba, a veces en el laboratorio le dicen, no, pues no entiendo qué quiere el doctor, ¿no? Porque no hay si pide uno anticuerpos post vacuna, post enfermedad, nada más te reportan positivo, tanto, ¿no? ¿Y cómo se Pero pide entonces? sí, entonces lo que hacemos es pedir una prueba de anticuerpos IgG contra la espícula y nucleocápside del SARS-CoV-2, ¿no? Si la prueba sale positiva a nucleocápside, seguramente también saldrá positiva a espícula, porque eso fue por enfermedad. Pero si solamente sale positiva a la espícula, es porque fue provocada esa inmunidad por la vacuna. Y si sale negativa a las dos, entonces sí hay que ponerse una tercera dosis, ¿no? Por ejemplo, si Ernesto sale negativo, pues tiene que ponerse una tercera dosis porque por su edad es de alto riesgo, ¿no? Ya no hablo de su abdomen, porque eso ya es otra cosa. No, Muy doctor, bien. si ese fuera el caso, tendría que ponerse todo el cuadro completo. Delta, Pfizer, Sería de los Sputnik. sería de los que tienen sus Ya me medallitas así están como diciendo coronel panzón. después de cada vacuna. No les crean, no No, les crean a no. estos mentirosos, estos. Por eso no quieres ir al estudio, porque se te notaría luego, luego. Sí, no, Este, no sé si te contesté la pregunta. sí, Si sí, fue sí, clara. creo que sí. Lo que pasa es que también nos vamos guiando para darle entrada y espacio también a la audiencia que está haciendo preguntas y por eso es que aprovechamos el espacio. Adelante, Alberto. Sí, una pregunta muy, muy práctica que tiene que ver con las cuestiones que hay de preocupaciones. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta una prueba de este tipo para medir los anticuerpos? Y en dónde, no sé si se puedan decir marcas o no, pero todos los laboratorios Sí, en México se puede, doctor.
Sí, lo que yo más o menos me he dado cuenta es que oscila entre los 800 y 1,300, 1,500 pesos la prueba. El laboratorio que yo he comprobado que lo hace es el Chopo, es un laboratorio que sí te describe ahí las dos proteínas, y no estoy seguro si OLAB, pero esos dos laboratorios creo que son los que lo hacen de forma fácil, pues, ¿no? Es con sangre venosa, ¿no? Ya, oiga, doctor, a ver, hace rato que comentaba de que en mi caso, y multiplícalo por millones, em, si ya me dio, ¿es posible que si yo me hago la prueba de anticuerpos me salga negativo? No, es poco probable. Si tú cuando tú te infectaste y quedó corroborado que te infectaste, ¿cómo puedo corroborar si realmente me infecté, no? Porque a lo mejor pusieron a usar la prueba de nariz y salir positiva, y sin embargo a veces ni siquiera síntomas tengo. Y si, para yo poder corroborar si me enfermé, pues necesito tener una prueba de anticuerpos al mes de haber tenido la prueba positiva de antígeno, ¿no? Y si salen positivos los anticuerpos, definitivamente me infecté. A veces otras pruebas, pues la tomografía pulmonar para ver los daños que hay en el pulmón. En fin, eso es cuando decimos tenemos un caso corroborado de infección. Ese paciente es muy poco probable que a estas alturas, desde que empezó la pandemia en el momento actual, salga negativo de anticuerpos, se negativicen los anticuerpos, porque eso es lo que se argumenta cuando se habla de que tiene uno que vacunarse nuevamente o tenerse ponerse un refuerzo. Yo creo que al final lo que ocurre es que me imagino que se debe de pensar que será muy difícil hacerle anticuerpos a toda la población y que lo más fácil es, ¿sabes qué? Vamos a vacunarlos, a ponerles un refuerzo por si algún paciente no desarrolló inmunidad con la vacuna, porque eso es más frecuente. Mucho más probable que si me vacunan, probablemente no desarrolle inmunidad, o sea, no me ha sido efectiva la vacuna. Entonces yo creo que ese es finalmente uno de los argumentos para aplicar una tercera dosis. Y mire, ahorita usted que nos está escuchando y que está escuchando aquí al doctor, leyendo los comentarios, hay algunos que decían, pues sí, pero no hay la capacidad para hacer la prueba a todos los millones de personas. Pues sí, no la hay. El punto es, me parece muy básico en este sentido. Si usted tiene la fortuna de tener la posibilidad de hacerse ese estudio, pues vale muchísimo la pena, porque pues eso va pues ya casi de por vida o por muchos años, y usted tiene una certeza plena de el nivel de inmunidad que usted puede tener frente al COVID. Entonces, creo que es un elemento. 1,000 pesos, ese es el costo. Para unos es mucho, para otros es poco. La PCR estaba en 3,000, 3,000 y cacho, la PCR. Y ahorita escuchando al doctor Víctor Martínez, pues sí escuché algunos casos. En realidad no sé el margen de error que pueda tener un estudio de la PCR, doctor Víctor, porque pues ha sido la prueba más certera de las que había frente al COVID. De hecho, es la que te piden para viajar a otros países, la PCR, no otras, sino esa es como la efectiva, doctor. Bueno, fíjate, este dato que tú comentas es muy importante. La PCR es el gol estándar, es la prueba de oro, pues, de que el virus está presente. Sin embargo, tiene el problema de que es muy sensible, es decir, capta a toda la gente que pudo haber tenido el virus o parte del virus en la nariz, pero no es tan específica. Puede ser que yo tenga un poco de virus en la nariz o detritus o cachos de virus en mi nariz y que ni siquiera desarrolle enfermedad, ¿no? Por la cantidad mínima que tengo del virus, porque esta prueba te detecta cantidades mínimas del virus o pedazos de virus. Y eso puede ser que no desarrolle enfermedad. Tiene muchas falsas positivas, es poco específica. Entonces, tú imagínate, si ahorita nosotros, en lugar de tener que gastar una buena cantidad de dinero en tener vacunas, se invirtiera en tener pruebas de inmunidad para la mayor parte de la población, creo que sería mucho más fácil. Si nosotros tuviéramos kioscos donde la gente fuera y se le tomara finalmente la prueba
así como lo estuvieron haciendo con la PCR, pues seguramente tendríamos una mayor idea de qué porcentaje de la población está inmune. Y de esos pacientes podríamos decirle, ya tú no necesitas vacunarte, tienes inmunidad, ¿no? A lo mejor podrían decir, pero no sabemos cuánto tiempo dura la inmunidad. Bueno, puedes hacerte la prueba cada 3 meses, ¿no? Y eso podría darnos una idea de cuánto tiempo nos va a durar esa inmunidad. Entonces, realmente el argumento de la cuestión monetaria no es tan, es muy débil como para que no formara parte de una política pública. Porque además, en lugar de tener un certificado de vacunación, que eso no me certifica de estar inmune contra la enfermedad. Yo puedo tener 2 vacunas, por ejemplo, de Sinovac y no haber desarrollado anticuerpos y enfermarme grave. Entonces, realmente lo que necesitamos es un certificado de inmunidad. Eso es lo que tendríamos que tener la mayor parte de la población. A ver, tenemos prueba de anticuerpos positivos, tú estás inmune por lo menos en los siguientes 6 meses. Vamos a pensar como si fuera una verificación, ¿no? Como cuando verificas tu coche, pues podrías verificar tu inmunidad cada 6 meses contra esta enfermedad. No sé si te Sí, sí, contesté. sí. Sí, aquí lo ideal, doctor, sería que hubiera las dos cosas. Una campaña de vacunación intensa como la que hay ahorita y también una campaña de promoción de pruebas del SARS-CoV-2 gratuitas Sí. como las hay. Yo creo que será lo ideal para no descuidar una y otra. Si me permite, hay algunas preguntas de la audiencia que me gustaría formularle, doctor. Mire, por ejemplo, pregunta Connie Casas. En casa ya todos nos vacunamos, pero mi suegra no quiere hacerlo. ¿Cuál es la probabilidad de que ella se contagie? Y pregunta Marian Calderón, ya pasaron 5 meses de mi primera dosis de Pfizer y no he recibido mi segunda dosis, porque no hay, dice, allá donde ella vive. Y ya de plano pregunta, ¿ya de plano tengo que empezar un esquema nuevo? Estas dos preguntas, doctor. Bueno, ahí creo que, por ejemplo, la persona que decía su suegra no se ha vacunado, tal vez sí. Ahí es muy importante, muy relevante. Obviamente las personas son libres de decidir o no si se vacunan, pero a lo mejor ahí la pregunta o lo que habría que plantear es decir, bueno, recuerda que si te pones grave y hay que intubarte o hay que ponerte oxígeno en las noches o realmente grave, pues vas a darte de topes por no haberte vacunado. O sea Entonces, que sí creo se que puede sí hay, contagiar. La respuesta es sí exacto, se puede sí, contagiar. sí. Ahora, puede ser que al final del día ella haya estado expuesta y a lo mejor no sepa. Ese es el punto también, ahí, ¿no? Por eso subrayo, a ver cómo está de anticuerpos. Oye, tiene anticuerpos porque en algún momento se infectó y no desarrolló ni síntomas, ya ni te preocupes si no se vacuna, pues, ¿no? Vamos, ese es el punto. Pero si sale negativa, o sea, estás en riesgo de enfermarte de una enfermedad que por tu edad va a ser grave, seguro. Tienes una alta probabilidad de que sea grave, ¿no? Entonces, ahí ese es el punto. La otra pregunta que me dijiste. Era de Mariam Calderón, no le han puesto la segunda Ah, dosis de Pfizer, dice que ha pasado 5 meses y pregunta si va a tener que empezar de nuevo, de cero, de la primera y luego la segunda. no creo que lo más relevante ahí sería ver si esa dosis fue suficiente para generar la inmunidad. Pues también igual, se hace la prueba, sale positiva, que no se angustie. Si se pone o no la segunda dosis, pues ya es más por cuestión de poder viajar y tener algo de libertad. Pero fuera de ahí, si ya tiene inmunidad, que no se preocupe. Ahora, si puede aplicarse otra vacuna de otra marca, sin problema, o sea, sí puede hacerlo, ¿no? Sí podría vacunarse. A lo mejor yo recomendaría que fuera alguna que no fuera Astra, pero pues si es de la que se dispone, pues hagámoslo con cualquiera, sobre todo si no tiene inmunidad, ¿no? El punto es ese, Es que tiene ella, que esa es una prueba de anticuerpos la para saber si inmunidad la de vacuna, anticuerpos. si la vacuna Exacto, le fue suficiente o no. El paso uno, exacto, diría yo. exacto. Y Ese es bueno, el. nos está avisando también aquí Leonardo que el laboratorio Salud Digna, la prueba de anticuerpos cuesta 300 pesos. Ok. También Esa prueba de Sí, sí, sí. perdón. Sí, sí, es muy importante. Esa prueba es más económica porque seguramente ves de las pruebas que hasta en el dedo te puedes hacer, ¿no? Que son capilares, pues son pruebas que solamente detectan anticuerpos. No sabe si es por vacuna, si es por enfermedad, solamente es así, ¿cómo se llama? Una prueba
general, pues, ¿no? No necesariamente, ¿Qué doctor, es útil, porque pues? este laboratorio es como de asistencia privada, pues es como una fundación que hace como un esfuerzo por dar atención médica barata y no necesariamente está, según yo entiendo, porque a mí me ha tocado algún familiar que se ha hecho alguna prueba ahí, yo ahí mandé a hacer unos lentes, por ejemplo, que en cualquier lugar me hubieran cobrado 5,000, acá me costaron 700 pesos y es lo mismito. Entiendo que sí son pruebas que cumplen todo el requisito, pero bueno, es mi experiencia personal, habrá que revisarlo, como No, usted bien dice, doctor. no, sí estás bien. Es un laboratorio con costos bajos y de buen nivel. O sea, es un laboratorio que tiene buenos, los resultados son bastante aceptables, son buenos, pues. No, la cuestión es que no te diferencian entre anticuerpos contra espícula o contra nucleocápside. Ese es el punto. O sea, si salen positivos, puedes estar tranquilo, tienes anticuerpos. ¿Qué importa cómo? Pero ya los tienes, ¿no? Las otras son realmente pruebas en donde sí te hacen esa diferencia. Y si tú quieres saber si te enfermaste o si fue por la vacuna, pues lo puedes diferenciar de esa manera cuando hay esa duda. Pero si solo quieres saber si hay inmunidad, esa prueba está perfecta. Hay una persona de la audiencia, Dolores Lara, que quién sabe qué programa está viendo, con todo respeto, pero dice, ay, qué preocupante me resulta que estén haciendo esto, terrible rompeviento, de verdad terrible, que hagan este discurso antivacunas, muy, muy grave. Qué barbaridad. No, bueno, pero es que mira, por ejemplo, está alguien que se llama Nora Leo Aguilar que dice, ese doctor le dijo rebaño a las personas que se reunieron en el Zócalo y le responde a alguien más que es la misma, dice, sí, eso dijo. O sea, Sí, cada quien escucha lo que quiere, la verdad. sí, no, o sea, No, 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 no. hace un momento el doctor Víctor Martínez decía, la oposición estaría diciendo, sí, es un rebaño, bla, bla, y acá ya lo ponen de otra manera. No, ahora sí que esa es la historia del teléfono descompuesto, pero se entiende, mire, nosotros podemos entender que cuando pues es al momento, de pronto se te puede ir una palabra, una frase y se entienda de distinta manera. Aquí hacemos la corrección o la precisión si alguien se quedó con está colocando aquí frente a la audiencia una versión que es distinta a lo que se dijo acá, pues, ¿no? Doctor, la otra parte es este tema del cubrebocas y los que ya tuvimos COVID, los que ya están vacunados con las 2 dosis, este, pueden transmitir o no el COVID si ya están vacunados, si ya nos dio COVID, la imperiosa necesidad del uso del cubrebocas, la pertinencia o no del mismo. Y que de pronto el doctor Gatell o el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, muy satanizados con el tema de lo del COVID. ¿Qué dimensión darle en este tiempo, en este momento, donde pues todo indica que alcanzamos la inmunidad del rebaño ya con la presencia de las vacunas y si ya nos dio COVID? ¿Qué ondas con el cubrebocas, doctor? Pues el cubrebocas ha ido evolucionando y ahora ya te venden vestidos con cubrebocas del mismo color y de la misma tela. La verdad, pido una disculpa porque a lo mejor a veces trato de bromear y eso puede dar lugar a que pasen este tipo de opiniones, de que a lo mejor yo dije rebaño a la gente que estuvo en el AMLO Fest. La verdad yo sentí tristeza de no haber estado ahí, pero bueno, el punto importante es que en cuanto al cubrebocas, como te decía en alguna entrevista anterior, probablemente en esta temporada de frío no sea útil para evitar el contagio de influenza, por ejemplo, ¿no? O para finalmente sustituir a la bufanda, por decirlo así. La realidad es que yo he notado que la gente sabe usar ya de mejor manera el cubrebocas, lo tolera más tiempo, ¿no? Más tiempo puede traer el cubrebocas puesto y como que ya ha sido parte de nosotros. La realidad, en este sentido, si yo tengo, y fíjense el planteamiento, si yo tengo células de memoria y me expongo al virus, entra un virus a mi organismo, inmediatamente mis células de memoria empiezan a producir anticuerpos para inactivar a ese virus.
eso es como si estuviera yo reforzando mi inmunidad. Al final del día, he hecho andar todos los mecanismos para producir anticuerpos. Y por eso a algunos pacientes les miden niveles de anticuerpos y si estuvieron expuestos al virus van a salir muy altos. Y si han estado protegiéndose de forma extrema y muy bien, probablemente salgan muy bajitos los anticuerpos. Entonces, es importante que nosotros sigamos teniendo como cierto estímulo hacia nuestro sistema inmunológico. Pero entendiéndolo como una cuestión de política pública, preferimos que la gente esté cubierta, que la gente use el cubrebocas por si la vacuna no funcionó, por si alguien nunca se enfermó y no está vacunado o la vacuna no le fue efectiva, pues mejor, para no estar averiguando, mejor que todo el mundo siga usando el cubrebocas en esta temporada, por lo menos de frío, ¿no? Yo creo que, espero que en el año que viene, a principios del año que viene, tengamos ya una idea más clara de cómo cuánto tiempo nos va a durar la inmunidad, que eso va a ser muy, muy relevante, porque hay enfermedades a lo mejor como el sarampión, ¿no? Es un virus, al final de cuentas te vacunas cuando eres niño y no te vuelves a enfermar durante toda la vida, o es poco probable que te enfermes. Y el virus está endémico, o sea, no ha desaparecido de la faz de la Tierra. Entonces, hay virus que pueden dar una inmunidad de larga estadía, ¿no? Ese es el punto importante. Ahí, a quien plantea, y me parece que es importante la pregunta porque más allá de las bromas, que la verdad que son muy necesarias, sobre todo en un tema tan difícil como es esta emergencia sanitaria durísima que hemos vivido. Fíjese nada más, doctor, muchísimas personas de nuestra generación y otras más jóvenes nos han tocado ya 2 pandemias. Muy poca gente en la historia de la humanidad le ha tocado y ha sobrevivido, siquiera una. Nos ha tocado 2 pandemias, la de la influenza, la del H1A, H1N1 y la del SARS-CoV-2, la COVID-19. Eso también hay que revisarlo. Preguntan, y me parece que si puede usted dedicarle un minuto, doctor, a explicar bien, ¿qué es la inmunidad de rebaño? Inmunidad de rebaño. Ok. Sí, la inmunidad de rebaño es una inmunidad que se alcanza cuando más del 60% de la población ya tuvo o enfermedad o ya desarrolló inmunidad. Ya, estamos cubiertos, ¿no? Entonces, si en una reunión de 10 personas, 6 ya no pueden tener la enfermedad nuevamente, la probabilidad de que se disemine entre el grupo es baja, porque tal vez una gente que se siente a mi lado está enferma, pero aunque me tosa, pues a mí ya no me hace nada. Yo no puedo transmitirlo a otra persona. Es mucho más baja la probabilidad de que se disemine la enfermedad. En este sentido, por ejemplo, creemos, porque si nosotros vemos cuánta gente se ha vacunado, estamos hablando ya arriba del 50% de la población con una dosis por lo menos. Y si tomamos en cuenta toda la población que ya se enfermó, y además de esto, muchas, porque lo hemos visto, muchas familias, parecería que solo se enfermaron los adultos y les hacemos anticuerpos a los niños y ya están positivos. O sea, ya desarrollaron inmunidad sin haber desarrollado ni un síntoma. Ese es un punto importante. Entonces, por eso creo que hemos llegado a ese punto de inmunidad de rebaño. A lo mejor dirían, oye, pero hubo un pico todavía hace poco, en junio, ¿no? Y como decíamos la vez anterior, pues es porque esa población juvenil estaba guardada, no estaba expuesta, no estaba vacunada. Y lo sueltas, pues, fue a ver, ahora sí sacado a que se infectaran. En realidad, a lo mejor era subrayar nada más esto que tú comentabas acerca de la pandemia, de 2 pandemias, estamos hablando de, sí fue una pandemia, que yo diría que fue más como una epidemia, la H1N1, porque no se diseminó a todo el mundo, fue solamente en ciertos países. Y la única diferencia relevante es que para la influenza sí había antiviral, sí hay un medicamento efectivo que te evita enfermarte de forma grave. Lo que pasa es que nosotros no tenemos contacto con ese tipo de virus y por eso nos fue como en feria. Y lo que tardaron en traer el antiviral, no, pues, eso nos dio más problemática, ¿no? Pero esta sí es una infección, esta del COVID-19, pues sí es una infección que se diseminó prácticamente a todo el mundo. Es
tal vez como la gripa española o como la peste en su momento, ¿no? Doctor Víctor Martínez, pues se nos acabó ya el tiempo, hay más preguntas y no nos da la vida, para eso tendremos que hacer algún programa especial, igual Doc, así que ahí me pongo en contacto contigo para coordinar algo de eso. Quedan preguntas de por qué Astra no, por qué señalaste que Astra no, no necesariamente es la buena, o Mariana Vázquez Anaya que dice... ¿Y qué podemos hacer en caso de que la prueba de anticuerpos salga negativa y ya hayamos tenido las 2 vacunas y además nos haya dado COVID? Es muy poco probable. Es decir, si salen negativas las pruebas es porque no te enfermaste y la vacuna no fue efectiva. Es casi seguro, puedo afirmar eso. Entonces, en ese caso, la vacuna que esté disponible en donde sea, habría que tratar de aplicársela, ¿no? Digo, para estar protegidos, pues, ¿no? Pero también es muy importante, y a lo mejor ya para cerrar lo que yo quisiera comentarles, es que no solamente es la vacuna o a lo mejor los medicamentos que son bastante caros, porque hay hasta anticuerpos monoclonales contra la espícula, que es carísimo el medicamento. No, el punto importante, y eso sí me gustaría dejarlo así, si yo tuviera síntomas sugestivos de infección respiratoria, que pudieran ser COVID, pudieran ser influenza, es decir, no podemos diferenciar ahí de forma uno en casa, pues, sí es importante decir, este virus necesita azúcares para hacer daño. En ese momento tengo que quitar todos los carbohidratos y quedar únicamente, como lo dijimos en alguna ocasión, salada, verduras, pollo, pescado, atún, huevo, consomé, café, agua mineral. Nada más durante una semana por si las moscas. Ahora, actualmente ya puedo ir al laboratorio y me hacen pruebas de COVID y pruebas de influenza. Y yo puedo saber por dónde va el asunto. A lo mejor las dos salen negativas y es un catarro común, ¿no? Pero sí es importante dejar eso como subrayado. Pero catarro o lo que sea, nunca está de más una dieta de ese tipo, doctor. Sobre todo para ciertas personas. Sí, que no usan corbata. Ahí está, exactamente. Para que vean. Oye, Ernesto, la pizza de trucha, aunque es muy sabrosa, tiene mucho carbohidrato, ¿eh? No creas que sustituye la lata de atún. Ni me digas que tengo meses sin probarla, precisamente para que no se me haga la panzota esa, que luego me salen las entrevistas con los funcionarios, ni modos. Bueno, nada más una precisión ahí, ya verificando con Leonardo Peña, con respecto de el laboratorio de salud digna, que cuesta 300 pesos. No, hace la precisión, Leonardo, Víctor, que sí es la prueba chida, ¿no? Okay. O sea, sí es la buena, y sí cuesta 300 pesos la buena ahí en salud digna. Entonces, pues también, si usted tiene acceso, sí. Ok, pues bueno, Víctor, pues nos vemos, mi querido doctor, ahí en la rifa. Nos vemos ahí en la posada el 16. Ahí nos estaremos viendo. Así que gracias y te escribo más tardecito para ponernos de acuerdo. Igual hacemos nos gustaría hacer un programa especial o una tertulia ahí en el Tierra Adentro contigo para hablar precisamente, pues que se abran las preguntas, tanto la gente que pueda asistir y participar directamente en el Tierra Adentro o online, como sea que nos hagan, que te bombardeen ahí de preguntas y uno nada más ahí se queda milando. Mi querido doctor, un fuerte abrazo como siempre. Gracias. Al contrario, muchas gracias, Alberto. Un gusto saludarte. Igualmente, doctor, cuídese. Hasta luego.